Hola a todos y bienvenidos una vez más a Psicoanime. ¿Hola? Hoy tenemos un tema intenso. Sí, bastante. Nos vamos a meter en la mente de uno de los personajes, yo diría, más complejos y que más debate generan. Eren Yeager. Sí. Y creo que con él, más que con casi nadie, es importante hacer ese ejercicio, ¿no? El de no ponerle la etiqueta de bueno o malo de entrada. Totalmente. Porque si lo haces, te pierdes todo el viaje. Te pierdes el porqué. Exacto, el porqué. Hay que mirar la herida inicial, ese momento que lo rompe todo. Cuando el suelo desaparece bajo sus pies y su idea del mundo, pues, se hace ñicas. Es que es el punto de partida de todo. No se puede entender al Eren del final con todas sus decisiones sin volver a ese niño que ve como todo lo que ama es, aniquilado frente a sus ojos. Vamos a intentar explorar ese camino, ¿no? El de cómo un trauma tan profundo moldea una vida entera. Pues empecemos por ahí, por esa sensación de terror absoluto. Es que intento imaginarlo y se me encoge el estómago. Es que no es solo que pierdas tu casa o a tu gente. No. Es que todo lo que dabas por sentado como seguro deja de existir de la forma más violenta posible. Es la aniquilación de la seguridad fundamental. Psicológicamente, para un niño, la creencia base es: mis padres me protegen, mi casa es segura. Claro. Y cuando eso se rompe de una forma tan brutal, la creencia que se instala es la contraria. Que el mundo es un lugar cruel y peligroso. Exacto. Y que no estás a salvo en ninguna parte. Y con una sensación de impotencia que debe ser insoportable. Ver que pasa todo eso y no puedes hacer absolutamente nada. Eres un espectador de tu propia destrucción. Ahí está la clave de todo su desarrollo, esa impotencia. A partir de ese momento, toda su personalidad, cada decisión que toma, se va a construir para no volver a sentirse impotente jamás. Y su primera respuesta, la más visceral, es la rabia. Sí. Una rabia que lo consume todo, que se convierte en su motor. Pero siempre he sentido que esa rabia es como una armadura. Una armadura muy ruidosa, ¿no? Sí, para que no se oiga lo que hay debajo. Es una defensa perfecta. En psicología del trauma, la ira es lo que se llama una emoción secundaria. Secundaria. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no es la emoción original, la raíz. Debajo de esa rabia casi siempre hay un miedo y un dolor que son tan grandes que la mente no sabe cómo gestionarlos. Claro. Sentir miedo te hace sentir vulnerable, pequeño, justo como se sintió en ese momento. Te devuelve a la impotencia. Exacto. En cambio, la rabia te da una sensación de poder. De acción. Eso es, te pone en movimiento. La rabia grita, voy a hacer algo, mientras que el miedo susurra, no puedo hacer nada. Es mucho más soportable gritar, voy a acabar con todos, que admitir, tengo pánico y estoy completamente solo. Totalmente. Canaliza todo ese caos, todo ese dolor sin forma, en una sola dirección. Le da una estructura a su sufrimiento, una misión. Y esa misión, esa dirección, tiene un nombre que él repite como un mantra. La libertad. La libertad. Pero su concepto de libertad es muy, muy particular, ¿no crees? Sí. No es la libertad que la mayoría imaginaríamos, no es... No es una libertad de vivir en paz, para nada. No. Es una libertad de aniquilación. Porque para alguien que se sintió literalmente enjaulado y sometido por una fuerza incontrolable, la libertad se convierte en un absoluto. No es quiero ser libre, es una necesidad obsesiva. Sí, de destruir cualquier cosa que represente un muro, una jaula, un límite. Cualquier cosa que le recuerde, aunque sea mínimamente, a esa impotencia original. Por eso es una huida constante hacia adelante. Claro. Nunca parece encontrar paz. Cada vez que consigue un poco de libertad, descubre una jaula más grande. Y la reacción es la misma. Más rabia, más ganas de destruirlo todo. Es agotador solo de verlo. Es que su trauma le enseñó que la amenaza está en todas partes, así que la lucha nunca puede terminar. No es un estado al que se llega, es una guerra perpetua. Ostras. Y lo más doloroso, lo más trágico para mí, es que en esa búsqueda por derribar los muros de fuera, empieza a levantar los suyos propios. Exacto. Y los levanta con la gente que más quiere. Ahí es donde su tragedia se vuelve tan íntima, ¿verdad? Su forma de vincularse. Se distorsiona por completo. Me duele muchísimo ver cómo trata a sus amigos al final. La crueldad con la que les habla. Sobre todo a Mikasa y a Armin. Es que se nota, en el fondo, que es un intento desesperado de protegerlos, pero la forma que elige es... Brutal. Es la paradoja de, te hago daño para que no te hagan más daño.
te alejo de mí para que esto no te salpique. Es una lógica terrible. Y eso tiene una explicación, porque parece completamente contradictorio. Es un patrón de apego que se ha vuelto evitativo por pura supervivencia. Claro. Él tiene un miedo atroz a la pérdida. Ya la vivió una vez de la forma más traumática posible. Y no quiere volver a pasar por eso. ¿Jamás? Entonces, si su misión implica riesgos y un sufrimiento enorme, la cercanía emocional se convierte en una vulnerabilidad. Es su punto débil. El mayor de todos. Así que, en su mente, la lógica retorcida es: si ellos me odian, si se alejan, estarán a salvo cuando llegue lo peor. El vínculo es un peligro, así que lo corto yo mismo. Es una forma de controlar la pérdida. En lugar de que se la arrebaten, la provoca él. Uf, qué control más ilusorio. Y qué soledad tan inmensa. Se convence a sí mismo de que es necesario, de que no hay otra opción, y se aísla. Se queda solo en la cima de su propia guerra. Y lo hace por amor, que es lo más desgarrador. Pero es un amor filtrado por el trauma. Un amor que cree que la única forma de cuidar es con sacrificio y distancia. Rompe la conexión para, según él, preservar la seguridad. Y para poder hacer eso, para poder ser cruel con la gente que ha sido su hogar durante años, necesita apagarse por dentro. Necesita endurecerse. Ese es su principal mecanismo de defensa al final. El endurecimiento emocional y la racionalización. Suena muy técnico, pero es algo que hacemos todos, ¿no? En menor medida. Sí, es como convencerte de que lo que haces está bien, aunque una parte de ti grite que no. Exacto. Es, la contradicción entre soy una buena persona que quiere a sus amigos y estoy a punto de causar un nivel de sufrimiento inimaginable es Insoportable. psicológicamente insoportable. Para poder seguir adelante tiene que construir una narrativa donde sus actos son el único camino posible. Se repite el guión una y otra vez. Hasta que se lo cree. El fin justifica los medios, es por un bien mayor. Y para creerse ese guión, necesita apagar su empatía, desconectarse de las consecuencias de sus actos. Se pone una máscara de frialdad, ¿no? Sí, y no solo para los demás, sino para sí mismo, para poder soportar el peso de lo que va a hacer. Pero siempre se intuye que debajo de esa máscara el niño asustado sigue ahí, ¿verdad? Siempre está ahí. El que lo perdió todo. De hecho, toda esa construcción, toda esa máscara de monstruo, en el fondo es para proteger a ese niño. Para asegurarse de que ese niño nunca más vuelva a ser una víctima impotente. Asume el rol del victimario para que nadie más de los suyos tenga que ser una víctima. ¡Ostras! Claro. Es la máxima expresión del trauma no sanado. Una persona que llega a confundir la libertad con tener el control absoluto, porque la falta de control fue lo que destrozó su vida. Y al buscar ese control absoluto para sentirse libre, se convierte en la jaula más grande de todas, para sí mismo y para los demás. Es la tragedia perfecta. Al final, la tragedia de Eren no es que quisiera ser libre. Creo que todos en el fondo compartimos ese deseo. Es la pulsión más básica del ser humano, sí. Su verdadera tragedia es la creencia, nacida de esa herida inicial, de que para conseguir esa libertad tenía que caminar completamente solo. La creencia de que tenía que sacrificar su propia humanidad y sus vínculos en el proceso. Y esa es una de las lecciones más duras que enseña el trauma. Te hace creer que la soledad es seguridad. Que el aislamiento es protección. Sí, se quedó sin la cura por miedo a la herida. Aprendió demasiado tarde que huir del dolor también significa alejarse de las únicas personas que podrían haberle ayudado a sanar. Y que quizás la verdadera libertad no era destruir el mundo, sino poder sentarse en paz al lado de la gente que quería. Simboliza esa pregunta tan incómoda de hasta dónde podemos llegar por un ideal, por muy noble que sea en su origen. Y cómo las heridas del pasado pueden distorsionar y envenenar incluso las mejores intenciones. Hasta convertirlas en su opuesto, sí. Nos deja con esa pregunta que da vértigo. ¿Cuánto daño estás dispuesto a causar para conseguir lo que crees que es correcto? Es una reflexión que se queda contigo mucho tiempo. Totalmente. Nos obliga a pensar en la diferencia tan fina que hay entre luchar por la libertad y convertirnos, en el proceso, en aquello que la destruye. Y quizás nos enseña que, a veces, el mayor acto de libertad no es cargar con todo el peso del mundo. Sino atreverse a pedir ayuda y dejarse acompañar en el dolor. Una reflexión intensa, sin duda. Gracias por acompañarnos en este viaje tan profundo a la mente de Eren. Si os ha gustado y os ha hecho pensar, nos ayuda un montón que le deis a me gusta, que dejéis un comentario con vuestras reflexiones. O que os suscribáis para no perderos los próximos análisis. Nos escuchamos en el siguiente Psicoanime. Cuidaos mucho.